Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos, señoras, señores, familia a Más que Vencedor. Para mí siempre es un placer, un honor el que ustedes nos abran las puertas de sus hogares para compartir el contenido que preparamos cada semana. Agradeciendo como siempre a Dios por la oportunidad que nos brinda de ser el canal para que ustedes puedan ser parte de los conocimientos que aquí nosotros compartimos. Siempre es una alegría compartir con ustedes cada semana y esperamos siempre con cariño, con amor, de que lo que nosotros hacemos aquí, ustedes lo puedan poner en práctica y que les sea fructífero en su vida diaria. Señores, vivimos en una época donde todo pasa desapercibido, sea bueno o sea malo, pero sentimos cada vez menos, donde sabemos lo que pasa, pero no siempre reaccionamos como deberíamos. No se trata de momentos particulares, no se trata de hechos aislados, sino es un constante accionar, un constante vivir donde no sabemos qué va a pasar. Se nos ha ido la humanidad, se nos ha ido el sentido común, se nos ha ido la empatía, se nos ha ido el amor al prójimo. Y nosotros en el día de hoy queremos brindarles y compartir con ustedes la oportunidad de reencontrarnos con ciertas acciones, con ciertas palabras para, qué sé yo, porque quizás se nos haya olvidado y queremos volver otra vez a retomar esa humanidad que tanto nos caracteriza. Señores, y somos cristianos, somos hijos amados de Dios y entonces todos somos hermanos. Y por eso queremos en el día de hoy crear este ambiente de solidaridad, de amor, de empatía, para que juntos podamos ir mejorando la sociedad en la que nos estamos convirtiendo. Para mí es un verdadero placer hacerme acompañar en el día de hoy de nuestra querida compañera Hircania Mercedes. Gracias, hermosa Danao, y gracias a ustedes por el placer de su sintonía. Para mí siempre es un gozo estar en mi casa, Más que Vencedor. Así que les abrazo a todos en el amor del Señor y desde ya quiero encomendar este espacio a el Espíritu Santo, a la tercera divina de la Santísima, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que sea ella quien ponga en nosotros esas palabras que fluyan, para que llegue el conocimiento, el aprendizaje, lo que nosotros queremos transmitir. Así es, Hircania, y nosotros acogemos esa petición y de verdad invitamos a ustedes también en su casa que en los momentos difíciles se dejen iluminar y acudan al Espíritu Santo y a los dones del Espíritu Santo para que nos puedan ayudar a discernir a cómo reaccionar y a cómo accionar ante ciertas situaciones que se nos presentan. Señores, en el día de hoy, nosotros como buenas alumnas queremos compartir, recordar lo que hemos vivido. Nosotros en el transcurso de nuestras vidas, nosotros aprendemos muchas cosas, muchísimas cosas, muchas teóricas, pero que nos sirven en el diario vivir y otras prácticas que también nos ayudan a ser buenos cristianos, a ser buenos vecinos, a ser buenos compañeros de trabajo, pero se nos está olvidando. Así es. Tú sabes qué interesante, Dana, que estas cosas nosotros las aprendemos en el hogar, pero no sabemos nombre, no tenemos conceptos de qué significa, de dónde se derivan y para qué sirven, porque no la manejamos como tal. Pero cuando estamos en casa y tenemos unos padres con valores que nos enseñan el valor del amor, de la empatía, de la sinceridad, de la solidaridad, nosotros no lo sabemos porque nos los enseñan con ejemplo. Por ejemplo, tu hermano no tiene zapatos y tiene que salir, préstale lo tuyo. O hay que darle una pela a tu hermano porque se portó mal. Entonces, nosotros lloramos cuando le están pegando a nuestro hermano. No si le dan a ellos, me tienen que dar a mí. Sí, entonces no sabemos que eso se llama empatía. Y esto es interesante porque como estudiante buena, yo tengo mi lapicero aquí y tengo mis apuntes aquí. Y yo tengo un diccionario aquí. Pues ya ustedes saben. Yo tengo un diccionario aquí porque hoy vamos a hablar de esas palabras que necesitamos rescatar para volver a ser buenos seres humanos. Y desde aquí, desde Más que Vencedor, les invitamos que así como Hircania tiene su lapicero ahí en mano, ustedes también puedan tomar nota porque
queremos como volver a esos valores que tanta falta nos hace como sociedad, porque realmente pasan cosas que uno se queda como que, ¿en serio? ¿Y cómo es que pueden pasar estas cosas? Pero vamos, a propósito de hablar de empatía, vamos a buscar aquí en el... Señores, miren, a mí me encanta este diccionario, a mí siempre me ha llamado la atención. Mi pequeño grande Laruz, yo siempre le decía así, porque él se llama Pequeño Laruz. Agradecerle al Centro Educativo Monseñor Panal por prestárnoslos para poder llevarles a ustedes esas definiciones desde el Pequeño Laruz, que es uno de los diccionarios más completos de la humanidad. Y tenemos la palabra empatía, y dice así la definición: facultad de identificarse con otro grupo o persona, de ponerse en su lugar y percibir lo que siente. En psicología es una proyección imaginaria o mental de sí mismo en lo que elementos de una obra de arte o de objetos naturales. Pero vámonos a la facultad, a esa parte donde dice la capacidad de ponerse en el lugar del otro de manera real, intentando comprender no solo lo que vive, lo que tú dices, sino de cómo se siente. O sea, no es una imaginación per se de que, ay, qué pena. No. Es ponerse en su lugar, pero también accionar. Es accionar. A mí me llama mucho la atención esto de la empatía porque va con la vida real, no solo del que es cristiano, sino del que es persona, del que es ser humano. Nosotros no podemos comprender a los demás si no nos ponemos en el zapato del otro. Porque es tan fácil sentarnos en nuestro asiento. Hay una canción por ahí que dice, es muy fácil sentarse y mirar desde tu asiento las acciones de los demás. Sin embargo, cuando tú puedes sentarte en el asiento que le tocó a esa persona, entonces miramos de una forma distinta. A propósito de eso, cuando yo era religiosa, los que no sabían, yo era monja. Aquí se está riendo el camarógrafo, señores. Bueno, yo daba consejo de acuerdo a antes de ser madre, porque no conocía, ni sabía, imagínate. Nosotros tenemos un amor que viene de Dios y que podemos amar al otro sin esperar nada a cambio. Sin embargo, cuando nos hacemos madre, el amor cambia y vemos el mundo de una forma distinta. Yo me atreví a dar un consejo a una madre de manera muy diferente al consejo que puedo dar hoy. ¿Por qué? Porque soy madre, porque estoy dentro de ese mismo zapato. Y a veces tú te cansas de hablar con ese hijo y ese hijo no oye. Y los demás dicen, no, pero una madre tan seria y mira cómo el muchacho. O sea, siéntate aquí en mi asiento, métete en mis zapatos, exacto. Y entonces juzga. Entonces le digo esto porque desde la vida consagrada yo podía dar un consejo diferente, pero al vivir, porque no es solo, no lo adopté mi muchacho, porque también es otra cosa, o sea, yo lo tuve y lo llevé 9 meses ahí, después me hicieron mi cesárea y me cosas, y nadie ama a un hijo como una madre. Entonces, desde esa óptica, entonces aconsejamos, pero para esto hay que estar en el zapato. Pero ahí es donde está, yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos poner para la empatía, porque hay muchas críticas, hay muchas cosas pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, hay muchas personas que viven en situaciones vulnerables y la gente empieza a criticar desde la acera de enfrente para decir, pero ¿cómo es posible porque pueden hacer esto? Pero entonces, si tú tienes esa capacidad, pues acércate. Y conoce, porque de eso se trata también la empatía, o sea, es tú conocer por qué pasa eso y entonces identificarte con eso y hacer algo para que eso que está pasando a esa persona pues mejore. Porque no es simplemente porque está de moda, y de verdad está de moda mucho, hay que ser empático y yo soy empática y yo siento mucho lo que el otro está pasando, ay, qué pena, ok, ¿y qué yo estoy haciendo con eso? Es la realidad que día a día nosotros vemos y es lamentable el resultado de cruzarnos de brazos simplemente con la definición de empatía en la cabeza, no en las manos. Me acordaste el ejemplo que pusiste cuando estaba, no sé en qué área de supermercado, no sé, o de una tienda, una pizzería, que una madre le tocaba pagar. Sí. Y entonces tú sabías que tenía había alguna condición. Sí, alguna condición especial.
y te pusiste en el zapato de esa madre y pediste que le permitieran pagar. Entonces, eso sí es empatía y es también acercarse a la madre para que sepa que la estamos comprendiendo, que no es lástima, que no es pena, no, es que estamos dentro de tu zapato y sabemos que el cuidado de un niño con condiciones especiales es un tanto difícil. Así que ese día, Dana, tú te ganaste todo mi aplauso, porque a veces uno ve la cosa, pero no quiere meterse en eso. Bueno, yo en ese sentido, yo tengo un tema y a veces me vuelvo más vulnerable de la cuenta porque a veces hago cosas que me ponen en riesgo, porque no siempre uno o el otro tiene la capacidad de entender que tú estás ayudando o terceros no ven esa ayuda como positiva. Pero realmente, ante la vulnerabilidad de alguien, ya sea niño o adulto, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Eso es una naturaleza y afortunadamente he podido ver los resultados porque tanto ese caso como otros, hay cierta mejoría y hay una debilidad muy grande que tiene el ser humano y es el desconocimiento. Muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y es simplemente, primero, por no hablar, por no comunicar, por no compartir lo que estamos viviendo. Y otra, porque no sabemos que tiene solución. Y a veces la solución está más fácil y más práctica de lo que imaginamos. Entonces, les invitamos que a través de esa campaña tan bonita que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación de la empatía, que siempre en los comentarios hay que ser empático y hay que ser empático, pero ¿cómo yo puedo ser empático? ¿Cómo yo, sabiendo la definición de empatía, yo me voy a quedar con los brazos cruzados? Porque la empatía no es solo esa palabra, lleva un grupo de otras palabras significativas que nos ayudan a ser mejores seres humanos porque también estamos ayudando a los demás. Estamos siendo solidarios porque van como de la mano, son como familia. La empatía, la solidaridad, etcétera. Mire, y en eso también, aparte de que tú mencionas la solidaridad, está el amor al prójimo, que también lo mencionan. ¿Por qué que todo esto cae en una sola palabra? Es como, voy a traer el evangelio a colación cuando el Señor dice, ¿qué mérito tienes que ames solo a los que te aman? Entonces, cuando hacemos eso, estos valores no existen porque solo existe el yo, el egocentrismo, y ahí entonces donde entra lo que tú has dicho, la solidaridad, porque va muy de la mano con el amor al prójimo. Y volviendo a nuestro pequeño Laruz, tenemos la palabra compasión. Compasión. Va un paso más allá de la empatía. No solo sientes, sino que nace en ti el deseo de aliviar el sufrimiento del otro. Es sensibilidad acompañada de acción. Compasión. Qué bonito. Mira que son como familia. Son familias. Son familia. Indiscutiblemente. O sea, no solo es sentir la tristeza por alguien, sino es hacer lo correcto para que la vida de ese alguien mejore aunque sea un poquito. Y no que seas tú el que impulse a que la tragedia que ese esté viviendo, la situación que sea grande y se haga más difícil. Porque ¿dónde cae la conciencia? Porque llega un momento que tú debes tener, o sea, que cada ser humano tiene su momento de mirarse dentro y de ver, de revisar la conciencia. Y eso es algo muy humano, el hecho de que tú en las noches te pienses. Yo hago mucho la práctica de que, qué bonito con mi hija. Yo digo, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Hiciste algo por alguien? O sea, ¿qué fue lo más bonito que tú hiciste por alguien? O hiciste, como digo yo, te ganaste tu escalón al cielo. Oye, eso es maravilloso. Porque cada día tú puedes, digo yo, es una teoría que yo tengo y yo la creo en fe, que tú, las acciones que tú hagas día a día, tú te vas ganando. O tú adelantas un escalón o tú retrocedes un escalón, claro. Es difícil, pero eso se logra en un hogar que tiene impregnados los valores. La compasión a mí me llama la atención porque hay uno de los evangelios donde lo dice explícitamente que Jesús sintió compasión. Y yo me quedaba pensando, pero simplemente la multitud andaba sin pastor, que podían coger su motete y regresar a su casa. Pero no, el Señor justamente por eso, por lo que yo me encontraba que no era nada, el Señor sintió compasión porque los veía
como ovejas sin pastor. Y ahí es donde entramos nosotros también, los muchachitos que nosotros vemos en la calle sin como uno dice, como sin norma. Y eso ahí es donde debe entrar también nuestra compasión, ver al otro. No es solo ver crecer a nuestros hijos, a las personas que amamos. También nosotros podemos empujar a esos muchachitos que lamentablemente no han tenido la misma suerte que gracias a Dios hemos tenido tú, que nos está viendo, Danaui y yo, y también nuestros técnicos que están aquí detrás como campeones. Tienen una profesión, tienen de qué vivir, tienen educación, manejan esto, no solo el concepto, sino también el testimonio de los valores, porque cuando tú lo practicas, se convierte en testimonio. Luego de la pausa. Porque yo te voy a decir, todos nosotros tenemos un poquito de egocentrismo, todos tenemos deseo de ser escuchados, todos a veces se nos olvida que los demás. Entonces, en esa parte mía, tan humana, entra Jesucristo. El amor de verdad no hace llorar, no grita, no empuja, no hiere. El amor abraza, escucha y perdona. Cuando en casa se habla con cariño, el corazón se siente seguro. Cuando alguien ama, no busca ganar, busca cuidar. Y cuando hay respeto, la paz se queda a vivir en el hogar. El amor que no lastima es el que más enseña. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor. Porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. Cada niño lleva en su corazón un pedacito de su familia, sus palabras, sus gestos, su forma de tratar a los demás. Todo habla del amor que recibe en casa. Si en casa hay respeto, lo mostrará en la escuela. Si en casa se habla con cariño, hablará con amor en la calle. La familia es la primera escuela de la vida. Allí se aprende a convivir, a escuchar, a compartir y a perdonar. Y cuando en el hogar se enseña con el ejemplo, el mundo se convierte en un lugar más amable y más seguro. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. Nosotros tenemos un gran compromiso como adultos, que con el testimonio poder educar a la nueva generación que va creciendo. Es la única oportunidad que tenemos de que nuestra sociedad dé un giro de manera positiva para cambiar tantas cosas que están pasando que realmente nos estamos quedando sin capacidad de asombro, porque pasan tantas cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero nuestro testimonio puede ayudar, así como yo puedo decirlo, nos ha ayudado a nosotros saber que según fueron nuestros padres, según lo que nos fueron enseñando, así como tú dices bueno, si hay un calzado, hay un niño que no le sirve el zapato o que está dañado, pues préstaselo. Esa manera de tú, con las acciones, irle mostrando a los pequeños de que se puede hacer el bien, de que se puede ser un buen ser humano y que eso, al final de cuentas, no nos va a restar, al contrario, nos va a dar una paz y nos va a dar una manera de vivir en paz, que es lo que necesitamos, y eso es como la bola de nieve. Tú haces una buena acción, la persona que la recibe identifica esa buena acción y se motiva a hacer otra buena acción, y cuando venimos a ver, pues nuestro entorno se va creando esa manera de ir haciendo buenas acciones, y la idea es de ir cambiando.
esa agresividad que existe, esa manera de hablar mal del otro, de tratar mal al otro, de ser indiferente ante la necesidad del otro, porque nosotros tenemos la oportunidad de, con el ejemplo, que es lo que más convence, poder ir cambiando generaciones y en nuestras manos está. Tenemos aquí la palabra solidaridad. Solidaridad, según adhesión incondicional a la causa o empresa del otro. Entera comunidad de interés y responsabilidades. Solidaridad, entre paréntesis, solidaridad entre los pueblos. Eso es una palabra, la solidaridad no se vive solo. No, así es. Hay un filósofo que decía que cuando yo no pueda vivir en comunidad, entonces yo tendría que ser un Dios. Y nosotros los seres humanos realmente somos comunitarios y tenemos que vivir esto de la solidaridad. Yo voy a mencionar algo, un apunte que tengo aquí porque me gustó bien. Que la solidaridad en el entendido del bienestar del otro, eso conlleva a un involucramiento de nosotros. Para que el bienestar se dé en la sociedad, yo tengo que estar involucrada. ¿Por qué quedarme en casa? Cuando puedo estar aquí con mi compañera Danaoy hablando de estas cosas que hemos aprendido en casa, que aprendimos en la universidad a conceptualizarlo y en el diario vivir, entonces aprendemos a testimoniarlo. ¿Sabe que las letras serían solo letras si nosotros no lo lleváramos a la práctica? Eso es como la medicina que usted aprendió y ¿qué hace con ella? O el abogado, yo, ¿qué usted hace con las normas? Entonces, hay que ser, ahí vuelvo otra vez con la empatía, el primer término, para caer a la solidaridad, porque si no soy empático, entonces no soy solidario. No, y la solidaridad, como digo, la solidaridad no se vive solo, y no es solo ser solidario, como dice el Evangelio, no con aquel que me amas, incluso con el que me aborrece, porque en fe entendemos que tiene más mérito, porque qué bonito sería que a todo el que me quiere, que todo el que me adula, que todo el que está bien conmigo, yo pueda ser solidario. Particularmente no me cuesta nada. Ahora, ¿ustedes saben lo pesado que es y lo difícil que es que aún usted sabiendo que alguien le ha hecho el mal, que alguien ha dicho, o simplemente que usted no lo conozca y usted no sabe quién es ni la intención que tiene, es un poquito difícil? Pero entonces ahí es donde realmente se pone en práctica esa solidaridad con lo desconocido, porque eso ya da muestra de que usted está consciente de que la solidaridad no tiene bandera, no tiene identidad, sino que aquel a que necesita, usted debe ser solidario. Es a veces un poco difícil, como vivimos nuestros tiempos, de ayudar a un desconocido por el mismo temor en el que se vive, por cómo está la sociedad. Así es. Entonces, debemos ir haciendo buenas acciones, acciones diferentes a las que nos hemos ido acostumbrando para poder ir redireccionando el rumbo que lleva nuestra sociedad, que realmente nos está llevando a vivir aislados, a vivir en un mundo de manera egoísta, a pensar en yo solamente. Y hay una frase, por ejemplo, hay alguien que decía, no, si yo puedo pasar, no pasa nada, o sea, no me importa. Si yo lo puedo hacer, no importa que otro no lo haga, porque mientras yo pueda, todo está bien. No, hay que pensar en el otro, aún en aquel que no me ha hecho el bien, que no me cae bien, que no me simpatiza, porque realmente también lo necesita. Y ahí es donde ponemos en práctica esa palabra de solidaridad. Tú sabes, yo quiero que tú me hables del amor al prójimo. voy a pasar juntas con el amor al prójimo, pero antes déjame decir esto que hemos encontrado y lo señalamos. El amor al prójimo es reconocer el valor del otro como igual, digno de cuidado, respeto y atención. Quiero mencionar una oración que yo encontré en el libro del Eclesiastés, en los Proverbios específicamente, que decía, Señor, no me dé mucho porque puedo olvidarme de ti, pero tampoco me dé tan poco que yo pueda preguntarme dónde está mi Dios. Y traigo esta colación porque es la oración que yo tengo para mi vida diaria, mi vida personal. Y nuestro mundo necesita de esa solidaridad y de ese amor al prójimo. Entonces, dentro de esa oración yo entiendo que cabe todo lo que el mundo necesita. Si miramos algunos países, hoy están en guerra.
¿Cómo yo me puedo solidarizar con ellos? A través de mi oración. Porque algunas personas hoy están desesperados y también pueden pensar dónde está su Dios. Porque dentro de ellos, aunque no sean católicos todos, pero sí de otra religión y creen en Dios, en el Dios de las alturas, como un libro que estoy leyendo, pueden pensar esto, pero para que no pierdan la fe, mi solidaridad con ellos está dentro de mi oración. Señor, que no lleguen al extremo, que puedan cuestionarse y preguntar, ¿dónde está mi Dios? Entonces, esto es una forma también de nosotros amarlos a ellos, amarlo a la distancia, como decía Danaui, amarlo aún sin conocerlo, porque estamos pensando, nos estamos poniendo en sus zapatos con la empatía, porque yo pienso una madre con una bomba que pierde a su hija, o sus hijos, o esos hijos que pierden a sus padres, o esos amigos que pierden a sus seres queridos, o ese esposo, o sea, oye, esto es fuerte, esto no es solo teoría, esto no es solo concepto, esto es la vida misma. El amor al prójimo es la vida misma, es la profesión de nuestra fe. De hecho, amar a Dios sobre todas las cosas. Y adivinen qué sigue. Y al prójimo como a ti mismo. Y hay una parte que Jesucristo es muy fuerte, dice, pero ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios, a quien no ve, y a tu prójimo que lo ve todos los días lo aborrece? O sea, Jesucristo era muy certero. Yo la verdad que soy admiradora de mi Cristo, no por ser Dios, no por reconocer su realeza simplemente, sino porque su mensaje era muy atinado, muy, muy necesario para mí. Porque yo te voy a decir, todos nosotros tenemos un poquito de egocentrismo, todos tenemos deseo de ser escuchados, todos a veces se nos olvida que los demás. Entonces, en esa parte mía, tan humana, entra Jesucristo y me recuerda. Pero bueno, Hircania, si tú dices que me amas, si no amas a Francis, que lo ve todos los días y lo ve fajado con una cámara, y si tú puedes ayudarle a levantar el bulto, no lo haces, entonces tú eres una mentirosa. ¿Cómo tú dices que me ama a mí? Por eso, este amor al prójimo es la vida misma. No es mucha palabrería, ni foto para que te vean, ni hacer una donación y subirla. No es más que esto. Es unir todos esos valores que hemos hablado, la empatía, la solidaridad, la compasión, y llevarlo y cogerlo todo a ese amor al prójimo. Pero me gusta mucho la parte, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Algo tan sencillo que voy cruzando la calle, me encantaría que me dejaran pasar. Ahora, y si fuera yo, entonces ahí se conjuga, porque de verdad, todos estos términos van como entrelazados. Y si fuera yo, ahí me sale la empatía. O sea, es como, déjame darle el paso. Me rozó el vehículo. Wow, pero tú no sabes lo que estaba pasando. Tú no sabes la realidad del otro porque te rozó el vehículo. Entonces es como, ¿y si fuera yo? ¿Por qué no amar un poquito a ese prójimo y entender la realidad? Y está el tema del diálogo, que nos estamos olvidando de dialogar con el otro, con los demás. Eso es verdad. Nos vamos de una vez a la ira, a la violencia, y lamentablemente eso nos lleva a tragedias que lastimosamente nuestra sociedad llora cada día, porque tanto los feminicidios, los ataques de ira en la calle con las personas, en el hogar, bueno, en fin, todo eso deriva a violencia, a pérdidas de vida, a niños huérfanos, a familias desintegradas, y una secuela que no termina, porque al final uno va preso, entonces ya la familia de ese preso ya tiene una carga, algo que no estaba preparado ni estaba planificado para poder seguir con los procesos, la otra tiene la falta, bueno, por el simple hecho de no amar al prójimo como a ti mismo, de no conversar, de no poner en práctica esa parte humana cristiana que nos enseñaron, porque yo estoy segura que la mayoría de personas que nos está viendo, y yo entiendo que aunque tú no seas católico, aunque tú no estés bautizado, aunque tú no hayas hecho los sacramentos, no hayas recibido los sacramentos, conoces los mandamientos. De una manera u otra te llegó la información de los mandamientos. Entonces, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Por eso fue que Jesucristo lo resumió.
Porque si tú te das cuenta, después de tú amar a Dios sobre todas las cosas, los demás van encaminados a amar al prójimo. Porque cuando no robes, no mates, honra padre a tu madre, no codiciar la mujer de otro, no desear los bienes de otro, todo va encaminado a ese amor al prójimo. Pero cuando tú te amas a ti mismo, bueno, de ahí es que nosotros hablamos. Dentro de la charla que siempre doy en algunas comunidades, hablo de esto, mujer, ámate a ti. Porque cuando tú te amas, cuando tú te valoras, cuando tú aceptas lo que eres, el paquete que Dios mandó, entonces tú amas al otro, es más fácil. Pero cuando tenemos esa deficiencia de que quería el pelo lacio y lo tengo rizado, que quería los ojos claros, como la rubia mía. Señores, oiga, déjenme yo describirle a la rubia, lo que le estoy diciendo es describiéndole a la rubia, oiga, los ojos claros y estos ojos oscuros, una piel más clara y tengo una piel más... O sea, cuando empezamos a mirar lo que tiene el otro y no aceptarme este paquetico que mandó el Señor, la nariz de Danao y señores, parece europea, entonces Dios me dio la mía que es caribeña. Entonces cuando asumimos eso, o como una señora que me dijo, ¿qué tipo de Botox te pusiste en los labios? Le digo, yo te he visto que los prietos usamos Botox, los prietos usamos Bambús. Entonces, cuando uno se acepta a sí mismo, es más fácil dar amor al que nos queda más próximo, que es el prójimo. Señores, estamos en el día de hoy aquí en Más que Vencedor hablando de las palabras que necesitamos rescatar para ser mejores seres humanos. Y de verdad yo estoy feliz porque estoy en compañía de mi querida compañera halagadora, nuestra querida Ilkania Mercedes. Y nosotros vamos a continuar rescatando esas palabras. Hay una que es muy importante y entiendo que encaja perfectamente en la realidad que nosotros estamos viviendo y es el respeto. Y según nuestro pequeño Larousse, el respeto significa aptitud de tolerancia o aceptación hacia alguien o algo que se considera digno. ¿Sabes qué? Respeto desde niño. Por eso es que le digo, esto nosotros lo aprendemos en el hogar. Claro que sí. Y lo voy a recalcar porque es que a nosotros nos aconsejan todos los días. Desde que tú naces, la mamá te está diciendo a ti que no tires esa chancleta y tú, hasta que no hace conciencia, tú sigues tirando esa chancleta. Entonces, permítanme repetir también, porque la repetición permite que esas cosas se queden. Entonces, en el hogar nos enseñan el respeto. Y hay una frase muy demasiada común y popular de Benito Juárez, que respeto a la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Entonces, eso nos lo enseñan y uno ni sabe ni por qué se lo dicen. Igual en la casa, usted tiene que respetar a sus mayores, pero tampoco sabe por qué se lo dicen. Usted cree que por la edad. Y no, es que el respeto te dice a ti que tú tienes que aceptar el punto de vista del otro. Porque un adulto no piensa como un niño. Pero eso yo lo pienso ahora porque soy adulta. Y por eso lo comparto con ustedes. Porque en ese momento, cuando mi mamá me decía que al adulto había que respetarlo, yo no entendía. Yo pensé que era por la vejez o porque era amigo de mi mamá y había que respetar a ese señor o a esa señora. Hoy en día yo entiendo que a las personas todas debemos respetarla. Al niño, porque piensa distinto y hay que comprenderlo, entonces hay que conjugarlo eso, claro. Respeto y comprensión. Y al adulto, que no sabemos cómo lo criaron, si con la dureza de unos padres de antes, que era con un chucho, o un padre o una persona más libertino. Entonces, eso es el respeto, aprender a escuchar a los demás y aceptar su punto de vista. Tú sabes que aquí tengo una definición, es reconocer los límites, el valor y la dignidad de cada persona, incluso cuando no compartes su forma de pensar o de actuar. Es difícil. Pero yo me he enojado. Mi esposo es filósofo, yo te lo he dicho. Filósofo de profesión y también es docente de filosofía en 2 universidades de este país. Entonces, yo soy teóloga también por profesión, pero la experiencia, lo que he sentido a través de la fe y lo que he vivido, y a veces chocan nuestras ideas. Él con sus teorías tan fuertes y yo con las mías más en proyección a Dios que al ser humano. Entonces chocamos, yo me enojo, pero al final hay que respetar los puntos de vista, tanto de él como el mío. Luego de la pausa. Tú sabes, esto es un poquito complicado,
lo de la justicia, porque a veces la gente tiende a confundirlo con la misericordia y no es así. La justicia es un poquito más severa, aunque nos moleste. Por eso nuestros padres nos corrigen, porque está mal y lo que está mal se corrige. Trata a tus hijos con tanto amor que cuando alguien los trate mal, lo sepan identificar a la primera. Si crees en la honestidad y lo consideras un valor importante para tu vida, definitivamente debes entender que padres honestos dan como resultado hijos honestos. La honestidad no es solo decir la verdad, se trata de ser real contigo mismo y con los demás acerca de quién eres, qué quieres y qué necesitas para vivir una vida más auténtica. También es bueno saber que nadie se mete en problemas por decir la verdad. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor, porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. Tú sabes que tú hablas de la educación que recibimos en casa y algo me viene a la mente, algo que yo aprendí de mi papá, y es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, con lo que tú dijiste, lo respetaba, pero la persona es otra cosa. O sea, y siempre me llega a la cabeza, una vez una persona hizo algo que a mi papá no le agradó, que estuvo según sus ojos y según su formación, así como formación católica, formación en la fe, no estuvo bien, le reclamó y entendió que ya pasó. Esa persona, la otra persona, dejó de hablarle a mi papá. Señores, y esto de verdad, y es la parte donde el testimonio te habla más que las palabras. Sí. Esa persona le dejó de hablar a mi papá y duró 4 años sin hablarle. Y mi papá todos los días pasaba frente a su casa y le saludaba y le daba los buenos días. Todos los días. Porque realmente no tuvo problema con la persona. Es como, bueno, no, yo respeto lo que hiciste, pero no me gustó. Entonces, el tema del diálogo, está el tema del diálogo, se habló de manera correcta y demás, pero a la otra persona no le pareció. Pero entonces, mi papá no le dejó de hablar nunca. Porque la persona es la persona, o sea, la dignidad humana va por encima de cualquier cosa. El amor al prójimo va por encima de cualquier cosa. Y es tu forma de pensar, perfecto. Yo respeto tu forma de pensar, esta es la mía. Entonces tú y yo somos cosas. La relación de las personas es muy diferente a tu accionar y mi accionar. Hasta que, bueno, después de 4 años la persona le respondió el saludo y bueno, ya no se volvió a tocar el tema, pero esa fue una experiencia muy bonita. Ahí nos hace entender de que debemos respetar la persona, entender, comprender lo que pasa por su mente, el porqué de sus acciones, pero al final sus acciones son una cosa y el ser humano como tal, porque ahí es donde viene el amor al prójimo, el ser humano es otra cosa, la persona como tal. Sus acciones muchas veces te definen y está bien, porque las acciones definen a cada uno, pero indistintamente de tus acciones, tú como ser humano mereces respeto. Pero fíjate que Dios, creador, nos hizo, le fallamos y Él no estaba de acuerdo con el pecado, sin embargo, continuó amándonos. Lo que significa, bueno, ¿no? Como mi primera carrera fue ciencias teológicas, después cuando yo me incliné por el derecho me preguntaban, pero ¿cómo puede ser que una persona y después de monja, de que con delincuentes? No es eso. En esos 5 años de ciencias teológicas, yo no fui a aprender teorías a la universidad. Yo descubrí, continué reafirmando que Dios es un Dios de amor
y a pesar de todo, nos sigue amando. Entonces, ¿qué es lo que hace el abogado? El abogado no está de acuerdo con los delitos que cometa la persona. Sin embargo, cree que esa persona necesita ser defendido. Pero ni siquiera es el delito que defiende, es a la persona, incluso es su dignidad como persona. Bueno, Escania, mira, me voy a volar algunas porque quiero caer justamente para seguir con la línea. Tenemos la palabra justicia. Ay, sed justo lo primero si querer ser felices. Pero la justicia es un equilibrio. Pero es actuar con equilibrio, buscando lo correcto, sin dejarnos llevar por impulsos, emociones o prejuicios. Bueno, entonces en la parte así como más del mundo, no reaccionar con violencia ante un conflicto. Hay que ser justo, lo primero. Tú sabes, esto es un poquito complicado, lo de la justicia, porque a veces la gente tiende a confundirlo con la misericordia y no es así. La justicia es un poquito más severa, aunque nos moleste. Por eso nuestros padres nos corrigen, porque está mal y lo que está mal se corrige. Entonces, igual pasa en la vida que Dios permite algunas cosas, pero acuérdate que lo que nosotros hacemos en el futuro es el desenlace de lo que hicimos en el ahora. Por ejemplo, si tú eres ladrona, vamos a poner otra gente, que sea ladrón, ¿cuál tú crees que sería el desenlace en el futuro? O lo matan en una de esas acciones o cae preso. Entonces la justicia y después, me acordé de la madre que decía, roba, pero no roba motor. Entonces Dios sabe nuestra condición de esclavo y ahí entonces sabes que nosotros debemos ser corregidos y donde entra nuestra corrección. Así que ese equilibrio entre justicia, amor, misericordia y respeto, hay que estar bien afincado. Vamos a abordar ahora una parte que tiene que ver más con la conciencia y con la responsabilidad que nos corresponde como seres humanos ante, y yo insisto, ante la realidad en la que estamos viviendo. Nosotros conocemos, hay muchas campañas que hablan de civismo, de responsabilidad. Le voy a indicar las palabras que tenemos aquí: conciencia, responsabilidad social, civismo, ética, dignidad humana. Se habla mucho de la dignidad humana, pero cuando nos vamos al fondo no estamos haciendo absolutamente nada. Simplemente nos estamos quedando en teoría. La conciencia es la voz interna que nos indica lo correcto, aunque a veces no queramos escucharla. Es una guía moral que todos tenemos. Y yo les aseguro a ustedes que cuando ustedes van a hacer algo que no está bien, le llega ese pensamiento. Obviamente hay mucha gente que no le hace caso y entiende que siempre, bueno, cuando se va a hacer algo que aún a conciencia tú sabes que no está bien, siempre se justifica. Por ejemplo, yo voy a robar porque yo no tengo nada que comer y yo tengo que darles de comer a mis hijos. Así es. Pero yo sé que no está bien. Todo esto es que, mira, si no hay conciencia, no puede haber civismo ni siquiera la responsabilidad social, porque la responsabilidad social, en definitiva, es que la sociedad ande bien y que yo ponga un granito de arena para que esa sociedad continúe su curso bien. Porque es fácil para mí yo ver que a alguien le estén dando su tabanón y hacerme de la vista gorda. Ah, bueno, por eso también nosotros tenemos el pecado de omisión. ¿Tú ves? Yo creo que yo soy muy católica porque yo en todo... No, es que va de la mano. En nuestra iglesia ha sentado las bases para que nosotros en nuestro día a día podamos poner en práctica todas sus enseñanzas. Y justamente la traemos y por eso hay esa conexión, porque la iglesia también tiene una responsabilidad social. Y en cuanto a la historia y a lo que vivió, y el mismo Jesucristo nos ha enseñado a ser solidarios, a ser justos, a ser pacientes, a tener misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en el día a día. Por eso van conjugados con todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Señora, vamos a hablar de la ética. Ética es el conjunto de principios que guían nuestras decisiones hacia lo correcto. Hacer lo correcto aunque no hayan consecuencias visibles. Como el cuento del señor de la pizza. Sí, que Dios que no me están viendo. Y el niño le dice, pero te están viendo de allá arriba. O sea, porque Dios todo lo ve. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos
mencionar, y muchas otras palabras que contiene este laboratorio de palabras, que nos pueden enseñar a ser mejores seres humanos, pero realmente, ¿qué estamos haciendo con todo lo que sabemos? ¿Sabe que me acordé de Monseñor Carlos, cuando estaba aquí como obispo, Carlos Tomás Morel, que en la misa, en una de las misas del 24, dedicado a Nuestra Señora de las Mercedes, él decía que cómo uno puede pedir a una institución o donde sea algo donde hayan valores y buena administración cuando dentro del hogar no la han recibido. Lo que significa que esto lo recibimos dentro. Y como decíamos al principio, no tiene nombre. O sea, no es de que, mira, tú tienes que ser el civismo, tú tienes que vivir la ética, porque nuestros padres no conocen esos términos, pero sí nos enseñan que robar es malo, que ponerle la mano al vestido de tu hermana sin consentimiento de ella es malo. Que esa no es tu comida. Esa no, exacto. Incluso uno tiene hasta un platito. Bueno, a mí me compraban platos. Y biberones, ¿sabe qué? Ese biberón no es tuyo, ese biberón es de tu hermano. Aunque él haya dejado leche un poquito y ya no quiera más, usted no tiene que bebérsela, así no se la dieron, porque esa la dejó su hermano. Entonces, esas cosas nosotros las aprendemos en el hogar. Y por eso me hizo ruido aquella homilía tan bonita que dio Monseñor Carlos cuando decía eso, que si el hogar está enfermo, las instituciones también estarían enfermas. Y por consecuencia, la sociedad en general se va contagiando de esas enfermedades. Por último, vamos a hablar de la dignidad humana. Dignidad humana es el valor intrínseco que tiene cada persona por el simple hecho de existir. Nadie merece ser humillado o tratado como menos. Esto nos lleva al amor al prójimo. O sea, porque tú como ser humano cuentas con la dignidad humana y por ser humano, por existir, mereces respeto. Sabes que siempre tengo que traerlo a la práctica, porque yo soy muy práctica, más que teórica. Hay uno de los presidentes de nosotros de Latinoamérica que es criticado por los derechos humanos y allí es donde tienen que pronunciarse, porque el ser humano realmente tiene unos valores, una dignidad que necesita, que es intrínseca, que no se quita. Por ejemplo, el derecho a la vida, eso no se puede quitar, eso hay que cuidarlo. Y por eso, bajo ninguna circunstancia se puede quitar una vida. Por eso se habla de la eutanasia y nuestra doctrina en nuestra doctrina no es permitido. La eutanasia, para los que no saben, es aquella muerte sin dolor y que se le practicó a una joven no hace tanto, pero pueden buscarlo eso en internet. Pero nosotros siempre estamos a favor de la vida. Entonces, esos valores que son intrínsecos, que vienen con el ser humano de por sí, no pueden ser robados, no se lo pueden quitar. Claro, claro. Miren, para terminar, no podemos quedarnos en esas palabras que a veces la estamos perdiendo, pero vamos a hacer compromiso, vamos a buscar esas palabras que nos mueven a la acción. Altruismo es actuar pensando en el bienestar de otros sin buscar reconocimiento, sobre todo eso. Porque ahora con las redes sociales y exponerme y bueno, nos lleva muchas veces a cometer el error de que hago tal cosa, pero viene aquí la foto, entonces ya lo publico, medio que pierde el mérito. Pero bueno, respeto mucho a quien lo hace, pero lo importante es entender que debemos hacer las cosas desde el corazón sin esperar el reconocimiento. Otra de las palabras es servicio, que es estar disponible para otros desde una actitud genuina de ayuda. Ofrecer apoyos en momentos de necesidad y, como siempre, sin esperar nada a cambio. Porque al final, si usted da un servicio y recibe una recompensa, entonces ya está pago. Eso es verdad. Y entonces su escaloncito al cielo como que no le encaja ahí. Su escaloncito para el cielo no le encaja mucho ahí. Porque el servicio, bueno, eso es como si fuera un trabajo. Si te pagan por ese servicio, pues nada, no hay un mérito así como porque te están pagando. Ahora, cuando tú haces un servicio así de manera desinteresada, sobre todo a tantas personas vulnerables que lo necesitan, incluso a aquellos que no lo solicitan, pero que tú de manera espontánea puedes ir al servicio del otro. El compromiso, defíname el compromiso ahí. Bueno, ya que estamos por aquí, Danaui, tú me metes en esto, pero es decidir practicar estos valores todos los días, incluso cuando es difícil. Voy a poner un ejemplo de una vez que está aquí. Elegir hacer lo correcto, aunque nos cueste.
Exactamente. Entonces, yo creo que con ese compromiso debemos quedarnos en el día de hoy. Poner en práctica, despolvar todas esas palabras que encontramos en el diccionario, que la conocemos y ponerlas en práctica. No nos vamos lejos, no nos vamos a ir a buscar de que vamos a ir a un campo, vamos a ir a tal sector que es... No, con el entorno, en su propia casa, empiece a generar ese cambio que tanto se necesita, porque si usted lo hace en su casa, así como nosotros hablamos de que se aprende en casa y que de pequeño aprendemos las cosas, pues cuando salgamos de nuestro entorno así acogedor de la casa, se va a proyectar en la calle. Y la idea es que la sociedad se vaya transformando y que sea una sociedad más solidaria, más empática, con más amor al prójimo, para evitar tantas desgracias que estamos viviendo. Está la definición de la humanidad, es la suma de todos los valores en acción. Por eso hablamos de que en el día de hoy estamos necesitando rescatar esas palabras para ser mejores seres humanos. La humanidad es la suma de todos los valores, de todos estos valores en acción: sensibilidad, conciencia y amor por los demás. Ahora bien, le vamos a dejar una pregunta. Ustedes en sus hogares, ¿cuáles de esas palabras conocían? ¿Cuáles de esas palabras la encuentran como nueva? ¿Cuáles otras palabras conocen que van en consonancia con la necesidad de ponerla en práctica en esta situación actual que está viviendo la sociedad? Ahora, también surge el compromiso. ¿Cuáles van a empezar a poner en práctica? Yo quiero señalarle una pregunta que tú me las hacías a mí y que yo voy a hacérsela a ellos, porque hay que compartirlo, esto es para crecer. ¿Qué hemos dejado de aportar para que nuestra sociedad continúe bien, para que estos valores estén vivos en nuestro hogar, en el entorno donde nos desarrollamos? ¿Qué hemos dejado de hacer? Ahora bien, después que tú reflexiones eso, ¿qué puedo hacer y cómo lo voy a hacer? Así que no dejemos esto a los gobiernos, a la escuela, a los centros donde están nuestros hijos, de que el profesor de inglés, no, ¿qué tú puedes hacer? Así que le dejo eso en sus manos. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer? No ser indiferente, no dejar de sentir por los demás, no dejar de ver en el otro mi propio reflejo y sobre todo, como, ¿dónde ves a Cristo? En el enfermo, en el que está en la cárcel, en el que está necesitado. Entonces, ese es Jesucristo, el que está a tu lado, el que está necesitando. Entonces, esa indiferencia que a veces se hace tan presente en nuestra sociedad es lo que nos está llevando a tener una sociedad tan cruel, con falta de empatía. Entonces, desde aquí, desde Más que Vencedor, nosotros les invitamos a sentir y a poner en práctica estas palabras que las conocemos, pero que las necesitamos rescatar para que nosotros podamos ser mejores seres humanos, y eso nos va a llevar a tener una mejor sociedad. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.